Urbano de Loya, nuestro padre, nos llevó con sus crónicas a recorrer las calles de Puebla, narrando durante más de una década la vida cotidiana y los hechos heroicos de esta ciudad. Ahora, 30 años después, nosotros continuaremos su legado y crearemos con ustedes uno nuevo. Yo soy Luzaida de Loya. Yo soy Guillermo de Loya. Y esto es Puebla de nuestros amores. Que después de que sale de México y se va a París, vive en Biarritz, que es una ciudad al sur de Francia, casi colindando con España, donde hay las grandes aguas termales, un lugar hermosísimo, grandes construcciones, todavía sigue siendo para los grandes turistas y para el turismo en general un lugar muy amable. Pero bueno, ahí va. Pero Díaz llega un momento en el cual va al Palacio de los Inválidos, París, donde está la tumba de Napoleón, y lo recibe un general francés y le regala o le da un sable de un general o de un militar de alto rango mexicano que se lo habían llevado los franceses. ¿Ya estando exiliado en París? No, ya estamos cuando ya se acabó el porfiriato y está totalmente fuera de todo, ya es grande, ya es viejo, ¿no? Bueno, y va también recorre media Europa, llega a Egipto, parece, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Es un hombre de cultura que se va construyendo poco a poco, ¿no? Los años estos de 1896, que viene a esta reunión, 97, esos años, yo decía al principio de la charla, son los años en el cual el porfiriato está muy maduro, son los años de la mayor expansión, son los años donde Porfirio Díaz y estos grandes grupos políticos pueden disfrutar de la riqueza, de la cultura, en fin, ¿no? Ya para 1906, 1907 los problemas en Puebla son diferentes, así como se ha conformado un grupo de empresarios y de comerciantes muy importantes, han surgido otros grupos sociales en Puebla. Y empiezan estos clubs antirreeleccionistas. Antes, en 1906, 1907, las primeras huelgas obreras. Los conflictos con los obreros. De 14,000 obreros que se lanzan primero a la huelga, 8,000 son poblanos. Esos llegan a 22,000. Dato importante. Cuando se incorporan las grandes fábricas de Guadalajara, la famosa fábrica de Veracruz, Río Blanco, ¿no? Cananea. ¿Sí? Pero ya una huelga de 22,000 obreros en 1906-07, eso ya mueve al régimen, ¿eh? Y también la prensa ya encima de Díaz, ¿no? Ya la cosa es, esto ya estamos al final, ¿no? Uh-huh. Porque esta clase obrera se ha conformado a la par que esas 32 grandes fábricas poblanas, con una ideología diferente, con un interés por el sindicalismo, en fin, hay otros elementos importantes que van conformando a estos nuevos grupos sociales. Y de otro lado, una gran masa de campesinos, ¿sí? Porque para pacificar el país, para asegurar lo que al principio tuvo que hacer Juárez en esa época de 1876, 77 hasta 1880, fue una represión muy grande al campo. O sea, Tengan Díaz, ustedes que creó la eso no lo van a sacar al aire lo que voy a decir. Lo vamos a sacar al aire. Lo estoy pensando. Está en Puebla de nuestros amores. No creó la Guardia Nacional, pero sí creó los famosos rurales. Sí, el cuerpo de rurales. Que eran y los rurales era un grupo de represión. No, más de represión, era un cuerpo nacional. Sí, claro. Sí, como una organización como una militar. Policía Federal, ¿no? No, como una Guardia Nacional. Una Guardia Nacional, con una participación en todo el país, con todos sus grados militares, muy bien equipados, ¿sí? Muy bien vestidos, de charro, de caporal, no es que de charro, en fin, armados, grandes caballerías, en fin, ¿no? Para pacificar, y se pacificó a fuego y fuego. ¿Cómo era? ¿Mátanlos en caliente? Sí, mátalos en caliente. Recuerden ustedes cuáles fueron las grandes palabras. Mucha administración y poca política. Orden y progreso. Orden y progreso. Esas dos palabras suenan en la mente de todos los poblanos de la época, pero tienen gran contenido, Orden y progreso. Y unas que noveladamente yo le atribuí que decía, cuando hay para todos no hay patadas. Pero bueno, en este escenario no hubo para todos. La realidad es que se fue enconando una polarización, una diferenciación social que finalmente acabó en un conflicto. Y que también, también el régimen dio de sí vamos a hablar como una olla de presión que por fuera puede ser muy bonita,
¿sí? Porque De acero inoxidable, Sí, pero que de otra adentro cosa, traía un pero que cuando batidillo. eso empieza a hervir. empieza a hervir, ¡bum! Vale. Porque también se pasó, perdón, nada más rápido, de la ciudad colonial a una ciudad con edificios Es que al estilo europeo. a eso A eso y vamos demás, ahora. ¿no? Sí, sí, A eso voy también nada más para decirlo rápido. Otra cuestión. De alguna manera se sataniza, digo también nada nuevo, se sataniza tanto el progreso y la gran edificación y el avance que se tuvo en la época porfirista y se romantiza, por decirlo de alguna manera, esa lucha social que derivó en la Revolución Mexicana. Pero yo hablando con toda claridad, no necesariamente hubo una reivindicación real de la propia sociedad luchante que fue los campesinos, proletariado, etc. ¿Con la revolución? Con la revolución. No. No necesariamente se llegaron a los objetivos de lograr nuevamente una nueva dispersión de la economía. Y finalmente, pues bueno, los grandes logros del porfirismo se enterraron, como si hubieran sido verdaderamente hechos por Belzebuc. Entonces, creo que hay un acto de injusticia si lo vemos con una perspectiva de mucha objetividad. A lo mejor sí se enterró en términos del discurso, pero no en términos del mundo real. Ah, no, claro, y lo que está edificado ahí está. No solo edificado, Sí. Yo les decía hace rato, ¿cuáles son los elementos importantes? Los ferrocarriles, el gran comercio, ¿sí? Un proceso a partir de 1880 en Puebla muy importante de reconstrucción de la ciudad. Después del sitio. Que estaba destruida después del sitio. No estaba destruida todo, se Estaba- destruyeron unas cuantas manzanas ¿El Carmen? del Carmen hacia arriba, ¿sí? Pero hay un proceso de reconstrucción de casas y edificios privados y públicos como no había habido en muchas otras décadas, ¿sí? Eso es muy Porque había importante. paz. Y las bases de una economía funcional también, o sea, a fin de cuentas. Sí. La ciudad porfiriana trascendió la Revolución Mexicana y todavía está presente hoy, lo voy a decir al final, pero todavía es clave y clara en los años de 1930. En 1930, usted ve las fotos que sacamos en ese libro, es la ciudad porfiriana. ¿La industria textil de Porfirio Díaz se acabó en 1910? No. Los Conde, los Rivera Quijano, todos esos grupos llegan hasta los 30. Siguen siendo el grupo prominente. Estas grandes empresas de comercio, de importación, se mantuvieron hasta que yo era Claro. niño. Se vieron manteniendo. La gran educación. Juárez. Estoy confundido ¿Le quiere con Juárez. decir Juárez? Ando con esa cosa. No necesariamente acabaron de la mano, digamos. ¿Cómo se llama? Sí, no, pero no necesariamente acabaron Al siendo final cuates. no se querían Sí. mucho. Que Porfirio Díaz, eso fue por un lado la parte del mundo material. Ujú. ¿Sí? Además de eso, tengan ustedes en cuenta que en estos años está entrando a México toda la modernidad de las comunicaciones, el teléfono, El la telégrafo. luz eléctrica, que yo creo que fue Sí. la cosa más importante que cambió, no solo la iluminación, cambió el pensar, nos cambió adentro, cambió la mente, la forma de vivir. Si alguien que tenía unos 50 años en 1910 y podía prender y apagar un foco, significa que nació 50 años menos, en 1850, y su niñez y su juventud hasta 1860 Los pasó a obscuras. los pasó a obscuras. Ujú. ¿Qué cambio debió generar en la mentalidad de las personas? ¿Sí? La luz eléctrica. Pensé en mi generación que Piensa en el creció. teléfono celular. Yo crecí sin internet y Piensa lo en he eso, aprendido a pensemos usar en eso. en estos Sí. tiempos. Y sí te cambia la No, vida. sí, tú sí estás viejita. Cambió la vida. No. En época de Porfirio Díaz, con Pancho de Velasco, Francisco de Velasco, todo un proceso de transformación del saneamiento, calles pavimentadas, Drenaje. luz eléctrica. No, por eso que Civilización, a fin de es un cuentas. emporio. Pero el drenaje, la luz eléctrica, la pavimentación de las calles se acabó en 1910. No, todavía en los años del entubamiento del río San Francisco, En los 60s. encontraron los caños y todo de la época de Francisco de Velasco. ¿Sí? Entonces la sociedad porfiriana continuó. Si lo vemos, además de las cosas materiales, ¿cómo Díaz pensó en hacer de este país un México moderno? Creando un nuevo mexicano, creando una población donde la moralidad, la higiene, la moral, la higiene y la educación, esos tres elementos iban juntos. ¿Sí? ¿Cómo moldear un nuevo mexicano acorde con los tiempos que estaban cambiando? Para lo cual creó cantidad de escuelas,
La política educativa de Díaz es amplísima, ¿sí? Creo escuelas primarias, les dio un impulso importante a las universidades, por supuesto, ¿no? El caso del Colegio del Estado, que en la época porfiriana es una época de expansión. No, y las la escuelas biblioteca, de arte, las escuelas de artes plásticas. El conservatorio. Sí, el conservatorio, ¿sí? Eso en el mundo educativo, las normales. Todo eso se crea en épocas de Díaz para educar a los chicos. Entonces en una nueva forma de pensar y ver el mundo. Pero hay otros sectores paisaje peligrosos. Urbano, educación. Sí. Hay otros grupos peligrosos. ¿Cuáles son? Los presos, los malvivientes, los locos, ¿sí? Okay. Y para todo el que crea las penitenciarías, un sistema nacional de penitenciarías inmenso para controlar a todo el mundo. La temida Lecumberri. Lecumberri, la más importante, pero así hay en Guadalajara, hay en Monterrey, en Mérida, por supuesto que hay en Puebla también. ¿Y cuál es el elemento principal de las prisiones? Reeducar.